Escribir y publicar un artículo científico original. En un comienzo, la regla es seguir una secuencia lógica. La información debe darse con la misma secuencia en que se realizan las investigaciones. Primero debe aparecer aquello que se requiere conocer para entender lo que sigue. Antes de redactar, existe una pregunta fundamental, la cual es: ¿tiene razón de ser la futura publicación? El artículo debe ampliar o confirmar lo escrito antes sobre el tema. Se consideran artículos originales los trabajos de investigación que se verifican hipótesis, comparan alternativas y llegan a resultados que aumentan el conocimiento científico. Luego se debe seleccionar la revista que sea de temas afines con el artículo a publicar. Luego sigue la preparación del artículo y se debe disponer de una metodología, el material, los cálculos estadísticos y la bibliografía. Además, se debe tener un título provisional del artículo y por último, se debe realizar un borrador, el cual debe ser criticado por un personaje ajeno a su elaboración. Ahora veremos el manual de estilo de una publicación científica. Para escribir se requiere tiempo, estudio y dedicación. Lo anterior se puede desarrollar con la práctica. Para escribir, primero que todo, no se usa la voz pasiva, sino la activa. Hay que tener mucho cuidado con la redacción, la ortografía, seguir signos de puntuación y que los párrafos contengan aproximadamente de 10 a 15 renglones. No se deben utilizar barbarismos como estándar, test, de acuerdo con potencial valor, severidad versus evidencia, conjunción y o fueron obtenidos, entre otros, sino que se debe utilizar estándar, prueba, según, valor potencial, gravedad, frente a la, datos o y se obtuvieron respectivamente. Tampoco se aceptan los usos de gerundios como dificultando, manteniéndose, los cuales deben ser la dificultad o se mantuvieron. O por ejemplo las elipsis, que tampoco son inadmisibles, como extracción o teniendo como base. En cambio, se debe utilizar como recogió o teniendo en cuenta. La citación demasiada de citas bibliográficas es un error. La concordancia entre sujeto y el verbo es fundamental. El uso de letras mayúsculas para los sustantivos y adjetivos también es un aspecto importante dentro del manual de estilo. Ahora bien, continuamos con el lenguaje técnico. Para el uso de unidades de medidas, las legales, por decirlo así, son las del sistema internacional. Estas tienen tres clases de unidades, las cuales son básicas, derivadas y suplementarias. Las más utilizadas y comunes en estos textos son las básicas, los cuales incluyen longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, entre otras. Para prefijos y múltiplos y submúltiplos existen varios prefijos como lo son el hexa, el cual le corresponde un factor de 10 a la 18, peta, el cual corresponde a 10 a la 15, tera 10 a la 12, deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2 y mili 10 a la menos 3. Todos los números se escriben con número y no con letra. El redondeo se hace como se muestra y ciertas abreviaturas de las más comunes son figura como fig, mínimo como min y máximo como max. Los nombres nunca se deben traducir y además se deben añadir las siglas de las instituciones. Por último y para finalizar, tenemos la estructura del artículo. La organización del artículo original la da la editorial.
Se debe dar un título al artículo que puede ser descriptivo o informativo y este debe contener aproximadamente 15 palabras sin siglas. Autores. El primer autor es el responsable intelectual del trabajo y se debe mencionar la responsabilidad de cada autor. Por ejemplo, haber contribuido en la concepción y diseño, en la redacción o en la aprobación de la última versión. Los autores se deben identificar con nombre y apellido. El resumen. Identifica el objetivo, expone la metodología, los resultados y las conclusiones. En este no se incluyen citas bibliográficas y debe ser de 100 a 250 palabras. Las palabras claves pueden ser de 3 a 10 y se incluyen en un índice. En la introducción se expone el método utilizado en la investigación, la hipótesis y por qué se escogió. Además, se debe entender un problema y cómo se intentó solucionar. En los objetivos, estos deben ser claros y concisos y aparecen al final de la introducción. Ahora continuamos con el método. Este se refiere al periodo de trabajo, el lugar, los medicamentos, las dosis utilizadas por la investigación. Los resultados. Estos deben mostrarse de forma clara y breve. A veces se recurre a utilización de tablas y figuras para explicar mejor. Con base en el objetivo de estudio, se deben seleccionar los resultados relevantes. Tablas y figuras. Una figura contiene material no tabular. En cambio, una tabla muestra mejor unos valores, ciertos valores. La tabla viene en hoja aparte y en números arábicos. Esta debe tener un título. Cada columna de la tabla debe tener un encabezamiento y por lo general las figuras eh, presentan procesos complejos. En la discusión, los autores comentan los resultados resaltando los aspectos nuevos e importantes y comentan las limitaciones. Bibliografía. Las citas bibliográficas deben ser auténticas y se debe citar en el orden en que aparecen en el texto. Se debe facilitar al lector la localización de dichas citas bibliográficas. Y por último encontramos la publicación del artículo, la cual se estructura según la revista. Se debe guardar una copia de lo enviado y la revista puede modificar el texto, el cual lo envía para su análisis a los autores o a los revisores.